Ferla Mejía nun ye un rapaz de siero más. Diseñador, compositor y cantante, abellúgase en el so cuarto para grabar todos los temas que componen la so discografía. Puxando pola autoxestión, Mejía fúndese na tradición, nel folk y nos nuevos ritmos musicales, al través del sonido que fai el agua al percorrer el camín del río. Pa falar con él, aberámonos a Mieres y dende el yoñe, mientras que él llega a los micros, sentimos como suena el tambor de la so piel. Güey, el nuestro héroe en sin nombre, ye Ferla Mejía. Buenas tardes, bienvenidos a Héroes en Sin Nome. Esta vez estamos en la librería Café La Locura, en Mieres, y vamos a entrevistar a este rapacín tan prestoso que tenemos al lado, Ferla Mejía, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vosotros? Aquí estamos. Entamando la temporada. Con mucha ilusión y muchas ganas de empezar la temporada y bueno, encantados de estar por aquí. La cuenca siempre sea la del Nalón o la del Elca. Y una bellugu siempre. Y una bellugu siempre. Bueno, vamos a entamar preguntándote, ¿en qué momento te metiste en el barullo de renovar y de dejar el producto casete y de ir por tu cuenta? Bueno, no sé, a ver, yo siempre soy de meterme en casa y ponerme a hacer música y a ver, venía de otro proyecto que se llama Casetes, que era más grupo, más tocar punk así un poco más rápido y tal, y me apeteció pues sentarme y usar instrumentos que me empezaron a interesar más, como el pandero, etcétera y tal, y sonidos de los que solía escuchar más, ya sea por la parte electrónica minimalista de James Blake, tanto como la parte folk de cosas de las que he ido aprendiendo últimamente. Y bueno, pues yo he visto que juntándolas pues queda muy guay, entonces pues ahí está. Nos alegramos. Sí. Tenemos que preguntarte algo que solemos preguntar normalmente en el programa y es ¿cómo es emprender en Asturias? Pues emprender en Asturias, yo creo que, a ver, es guay, porque aquí hay un movimiento bastante guay, o sea, hay gente que fa de todo, hay mucha variedad, hay gente que se conoce y hay como mucho flujo y está guay. Pero tristemente yo creo que también mucha gente de la que trabaja aquí, luego en el caso de la música, que es lo que más conozco, se va a trabajar con discográficas y con sellos foriatos, que son de Madrid o de donde sea. Entonces sí que a veces hace falta pues un poco de centralización o así en Asturias, o algo que ayude a enraizar aquí todo el movimiento, para que deje de ser tan underground como está siendo. Bueno, a ver, que también está lo guay en eso, ¿no? Tiene su encanto. Que no sea algo controlándolo, pero sí que está guay que los músicos no se vayan para afuera. Sí que hay algo que solemos encontrar en este programa, la necesidad de xuntanza dentro de la xente moza en la cultura. Y otra cosa que queríamos saber son las dificultades que tienes de estar solo, que quizá con un grupo no tendrías. Bueno, a ver, estoy solo en lo que es la parte de grabación y producción, pero luego tengo dos collacios muy buenos que son Diego y son Sergio, que en el directo sí me ayudan. Diego toca la flauta, es un crack, y Sergio es otro crack que toca los ritmos. Entonces sí que, bueno, aunque solamente sea el terminar una canción y decir qué os parece o por dónde la veis y tal, aunque yo esté en mi habitación grabando mi bola, pues me ayuda mucho de su parte. Entonces, solo no estoy nunca. Está muy bien eso. Y sabemos que vives en tu casa en Siero, vives que es donde haces la música, pero ¿qué otro sitio como artista te prestaría vivir que digas aquí hay naturaleza, aquí hay esto, quiero refugiarme aquí y hacer aquí la música? Pues mira, cualquier sitio entre Peñes y Nuna Viesca o así, vamos, yo estaría muy feliz. O bueno, sí, a ver, yo vivo en un pueblo, pero es un pueblo que tiene al lado de autopista y que cuando abro la ventana sí que se oye la autopista, entonces abrir la ventana y que se escuchasen los pájaros y tal, porque yo soy mucho de grabar con la ventana abierta y que se escuche lo que hay alrededor, sí que me molaría un sitio así, yo qué sé, Ponga o el Parque de Redes, vamos, si viviese ahí, encantado la vida. Y en algunas publicaciones defínente como talento diferente, voz superdotada, capaz de mezclar diferentes estilos o capacidad innata para melodía.
¿Cómo te defines tú y cómo defines tu música? Yo supongo que me defino como friki, como que soy friki simplemente, bueno, no sé. Lo de voz superdotada, no sé quién lo habrá dicho, pero vamos. Yo la primera publicación que encuentro si pones tu nombre en Google, o sea que imagínate. ¿Le referencias en Bonis? Ya, tío, muy agradecido, supongo, pero eso sí, a ver, yo supongo, ¿cómo me definiría? Como pues friki, que me mola mucho escuchar de todo y de todo pues me gusta sacar su, hostia, ¿y si meto esto en esta otra cosa y a ver qué sale? Entonces, bueno, pues es lo que os decía antes, o sea, si te molan muchos estilos, esto es la música, pero en el resto, si te mola coger de todo, al final vas a tener una cosa pues, más rica que si fuese solamente en un sentido. Entonces, bueno, pues supongo que por ahí está. Bueno, la pregunta que tenemos que hacer, por lo menos yo tenía muchísima curiosidad, y es que bebes del folk, del jazz y de ellos estilos musicales. ¿Dónde vienen esas referencias? Del folk, porque desde hace pocos años que me he ido interesando por la cultura de aquí de Asturias, porque los míos padres son de Madrid. Entonces yo nunca bebí eso en casa, pero desde que conocí a mi moza, va 4 años, ella conoce muchísimo folk, sabe bailar muy bien y me introdujo un poco a este mundo. Me metí en un grupo de baile en la cuenca minera del Nalón, del Espertello, del Entrego. Aprendí a tocar el pandero, la pandereta, me enseñaron muchísimo y entonces a la vez estaba escuchando, había pasado de eso, de hacer casetes como os decía antes, a algo más rockero, a escuchar música electrónica minimalista. Y te das cuenta de que, joder, algo tan pausado como eso, Moses Sumney o James Blake o tal, si lo comparas con una flauta que a lo mejor no es, bueno, que está dentro de ese ámbito del arco atlántico que se llama ahora, ¿no? de la música folclórica, casa tan bien y es tan guay que, joder, que a mí es que me mola mucho. Todo lo que sea transmitir, o todo lo que me transmite a mí, mejor dicho, que pueda digerirlo yo y echarlo a mi manera, pues mira. ¿Y por qué decís hacer toda la música desde la autogestión y no decir voy a ir a un estudio, voy a grabarlo allí tranquilamente, echándole horas que sea y decides meterte en tu habitación y grabar? Pues yo creo que la diferencia está en que si vas a un estudio, eso de echar las horas que te da la gana y hacerlo tranquilamente... Sí, tiene su precio. No, exactamente, tiene un precio que se paga. Entonces, lo de estar tranquilamente y echar las horas que sean, eso en mi casa, vamos... En ningún otro sitio voy a encontrarlo. Entonces en mi casa puedo levantarme por la mañana, un fin de semana, ponerme a hacer música, ir a comer, a lo mejor luego me voy al monte, o a lo mejor pasa una semana y no vuelvo a grabar, a retomar esa pieza que acabo de grabar. Y no sé, o sea, te da tiempo a hacerlo pues como si tuvieses un estudio, en mi caso, que es un estudio en casa. Si tuvieses que pagar y ir a un estudio, esto tiene que estar una semana, venga que hemos contratado tantos tíos para hacer de técnicos, no sé qué, el tiempo corre. Y al final, pues, grabas algo deprisa corriendo, al final no te gusta, llegas a casa y dices, esto tenía que haber grabado de otra manera. Sin embargo, en mi habitación, pues mira, en mi habitación estoy en pijama y muy a gusto. Ahí en un requeixo. Bueno, en 2021, hace poquitín, salía tu segundo EP, Fruto de Memoria y Debajo del Lodo. ¿Qué intentas transmitir cantando? En el primer EP, que salió sí, a principios de 2021, era más bien una recuperación de canciones y de sampleos y de movidas que tenía en el ordenador que bueno, sí que es verdad que en el primero hablo bastante de la muerte, no sé por qué, tampoco es algo intencional decir, voy a hacer un EP conceptual acerca de la muerte o así, simplemente pues me daba por escuchar eso y... O sea, por escuchar, no sé, por escribir sobre eso y salió. Y en el segundo sí que va un poco más enfocado, tampoco fue intencionado, pero sí que va muy enfocado al momento que vivía entonces, que era de no tengo trabajo y a ver qué va a ser de mí dentro de tal. Entonces sí que habla mucho de eso, de
de la quietud, si se puede decir de alguna manera, o del querer salir del lodo, que es como se llama el EP. Y las canciones hablan un poco de eso, de bueno, en algún momento podré tener mi casa, como decíais antes, en un monte y disfrutar de ello y ser, no sé, y evolucionar de esa manera, ¿no? Pues de eso habla. De las expectativas. Sí, de las expectativas. Bueno, hace poco tocaste en El Brillante con artistas como Julieta Venegas. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Echas de menos ese tipo de festivales por aquí, por Asturias? Hombre, la verdad es que esa experiencia, vivir no la viví. Quiero decir, bueno, a ver, hubo un problema con la gestión y a poco de que se celebrase no pude asistir, finalmente, entonces no pude tocar allí. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de si me gustaría que hubiese esos tipos de festivales aquí, pues sí, me encantaría, la verdad. Y que, o sea, también me gusta el que sea, o sea, la no masificación y todo eso, pero sí que me gustaría que hubiese un mega festival donde hubiese de todo lo que se hace aquí en Asturias, o bueno, incluso traes de fuera y tal, sería muy guay. En plan, y yo creo que tenía una respuesta muy buena porque aquí la gente escucha mucho y la gente se junta y hace de todo, o sea que sería guay. Por estas cosas está bien hablar con los invitados antes del programa. Bueno, ahora estamos viendo que en tus redes sociales vas poquitín a poco sacando mejor fuera que dentro. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña, si la podemos llamar así? Bueno, sí, campaña. No sé, mejor fuera que dentro es eso. Me voy a donde suelo ir cuando tengo un poco de tiempo y que llegue al monte, a un río o a la Viesca, donde sea, y grabar ahí, tocar y demás. Entonces, o sea, lo que voy a hacer es ya tocar normalmente. Entonces un día se me ocurrió pues grabarlo y luego subirlo. Y bueno, pues no sé, me fa gracia, me mola que cada sitio, cada canción que saque con ese título, con esa carpeta de tal, sea mejor fuera que dentro, porque es como, pues no sé, estoy mejor, también estoy muy guay en mi casa grabando, como os decía antes, pero también estoy guay tocando en el bosque, o sea, se escuchan cosas que es diferente, y es diferente la manera de transmitirlo, y es diferente todo, y el ambiente es muy guapo, entonces, pues por esa parte me gusta mucho hacerlo. Y el nombre se le ocurrió a una colega, mejor fuera que dentro, porque antes se llamaba Con Naturaleza, pero mejor fuera que dentro también aludiendo a... Sí, que tienes que sacarlo para afuera, sí. Exacto, Sí. y sacarlo para afuera y además ya mejor en el ambiente que dentro de casa. Bueno, ahora vamos a pillarte un poquitín, y es que el 30 de agosto colgabes en el Twitter, en el tuyo, Y es malo. Y es muy malo. ¿para qué coño se fai la música? Prestaríanos que nos dieras la respuesta a eso. Vale. No sé, o sea, puede que haya coincidido con la noticia de que no iba a tocar en el festival, que pusiese eso. No sé, a ver, pues supongo que fue un momento de bajón y a veces cuando te has acostumbrado, y le pasará a mucha gente que tiende a autoobsesionarse y demás, que cuando te has acostumbrado a hacerlo tú solo, a grabar tú solo, aunque tengas un apoyo externo o lo que sea, cuando estás acostumbrado a hacerlo tú solo y a intentar sacar un trabajo que al fin y al cabo lo tienes dentro, cuando a veces ves que ese trabajo no es que no dé sus frutos, y es que a veces no puede ni salir, pues sí que te quedes como, joder, ¿y esto para qué lo hice, no? En plan, a ver, en su momento seguro que estaba muy triste, luego se me pasó, seguro. Y luego si ves por Twitter, pues pondría algo de gatos o yo qué sé, pero en su momento puede que sí que... Sí, eso, sin más. O sea, a veces pues piensas tú para qué se fae, ¿no? Para que la gente lo escuche, para tú mismo quedarte más tranquilo, para... No sé, no sé responder. Una pregunta muy abstracta. Sí. ¿Vosotros qué diríais? O sea, ¿para qué se fae? Yo creo que hay un ejercicio de tolerancia a la frustración. Yo creo que hay un momento de disfrutar de lo que tienes dentro, de sacarlo fuera, y que si quieres que la gente lo vea, pues para adelante. Sí, y mejor fuera que dentro, como el título de tal. Bueno, Fer, tenemos que preguntarte, después de todo esto que nos estás contando, ¿qué podemos esperar de Fer La Mejía? Eso, es que no lo sé ni yo. No lo sé. Pues mira, lo que podéis esperar, lo que la gente puede esperar es que acabo de grabar un disco que saldrá, sabe cuándo, y que, joder, son 13 temas, están muy guay, lo grabé ahí en mi habitación. Hay de ellos en asturiano, o sea que los hay que están muy guay, o sea, yo me lo pasé muy bien, hay de todos los estilos, hay folk, hay canción de autor, hay electrónica, hay... bueno, está entretenido. ¿Pasástelo bien? Yo, vamos, en mi habitación, como Dios.
Dicen que en amar se asunta el agua de todos los ríos, también se van asuntando los amores y los míos. Los amores y los míos también se van asuntando. Ay, lere, 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 lere. Ay, lere, 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 la. Ay, lere, 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 lere. Bueno, voy a salir un poco del guión. ¿Hay sample? Hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. Es que tiene una coña de que todo es sampleable. Sí, todo es sampleable. El sampleo, bueno, por si alguien lo está escuchando y no cuento lo que es el sampleo es algo que se lleva haciendo desde hace 40 años en la música, que empezó en el hip hop y que consiste en agarrar un cacho de una canción, repetirlo o darle la vuelta o hacer de un cacho tu pieza. Como del collage en las artes plásticas, ¿no? Que coges cachos de otras cosas y haces tu composición. Pues el sampleo es igual, pero con cachos de música. Y a mí lo que me mola es hacer eso, o sea, jugar con eso, jugar con cachos, mezclar un cacho de Sirinuelo Naves con, no sé, con una batería de funk de los 70 y, no que sé, cosas así, vamos. O sea, realmente casi toda la música que escuchamos ahora está muy basada en eso, entonces a mí me mola hacerlo pues con todo lo que escucho. Y sí, en el disco hay, creo que son 200 o así, hay la de Dios. Y pues nada, se van ahí entrelazando y haciendo el disco. Pero está mucho escucharos, que conste. Bueno, dicho lo cual, pasamos a nuestra sección patrocinada por Páramo Bar y La Raposa, llamada El Curripu, o bueno, Raúl llámala La Curripa, ya no sabemos cómo llamar la sección, vamos a llamarla... Un asturiano y muy rico. Exactamente, aquí cada uno fará como le dé la gana. Vamos a preguntarte una pregunta súper seria, porque yo lo que se hace en esta sección, preguntar súper seriamente. A ver, ser cantante de un grupo de rock y solo poder estar en festivales como el Viña Rock, o que la única foto de perfil que puedas usar sea una foto de Lola Flores, incluido LinkedIn. Vale, estas preguntas son como de elige, ¿no? Esta, vale. ¿Qué prefieres, una pierna o un brazo? Hombre, lo de ser cantante en un grupo de rock y vivir de eso, está guay. Pero si es solo de rock... Pero solo puedes tocar en festivales tipo Viña... Ya, o sea, que pierdes el rollo de ir a una salita pequeña y que te escuchen. No, timides nada, no. Vale. O la foto de... No puedes ir a la Salvaje. Ya, vale. Hombre, pues venga, pues rock and roll, ¿no? Yo qué sé. No soy yo mucho de rock and roll solamente, pero venga, pues eso, o sea, que al fin y al cabo yo un trabajo. Y lo de usar la foto de Lola Flores quiere decir, y lo del LinkedIn quiere decir que tengo que estar en LinkedIn buscando un trabajo, o sea que... Si por otra parte... o no, hay gente que usa LinkedIn para subirse, para decir, mira el legado que tengo. Pues mira. Pues, Profesores de universidad, va por vosotros. pues alimentar mi ego con Lola Flores o tocar en el Viña, tocar en el Viña, que nunca he tocado en el Viña y... No sé, seguro que mola la de Dios. Ahí la más grande. Bueno. Ahora me toca a mí. Perderte con tu mejor amiga por el Sirinuelo y acabar en un control policial o tener que abrazar a Santiago Abascal. Hombre, el Sirinuelo. A ver, porque aparte no es abrazar o querer abrazar, es tener que. O sea, que si te obligan a hacerlo ya, pues no. O sea, bueno, el control policial también te toca. Pero puede, no sé, a lo mejor, yo creo que lo pasarías mejor que abrazando a Santiago. Cuidado, que un control policial en Sirinuelo igual acabas abrazando a un guardia civil también. Ya, eso también es verdad. Mejor que abrazarlo tú, que te abracen ellos a ti y te pongan, ¿no? Pero sí, no, perderme con mi mejor amigo tal, eso seguro que se pasa mejor. No paro. ¿Qué cantar y dedicarías a Cepi? Cepi, hay que explicar quién es Cepi, el alcalde de El Siero. alcalde de Siero, lugar donde vivo. Bueno, ahí, espérate, déjame pensar. A ver, es que Cepi, no voy a hacer contra campaña de Cepi porque a mí me tal, pero mira, si una cosa que hay ahora en Siero gracias a Cepi y no hay empleo ni nada, son rotondes. Entonces, ¿cómo joder, en inglés, y roundabout, ¿no? Pues la de Quiñe, de Yes, ¿no? La canción. Roundabout, pues esa, para Cepi, que fala de rotondes. Las rotondas, que es lo que más se valora, las rotondas. Está compitiendo con Abel Caballero también en Vigo.
Bueno, y antes de despedir el programa, queremos que recomiendes a nuestros oyentes una película, un libro y un cantar. Una película, un libro y un cantar. Puedes cambiar un libro por una película o una película por 2 libros. Oh, mira, y también voy a añadir un disco. ¿Por qué no? Mira, una película, La Haine, El odio, que hay una película francesa de los 90 que me mola la de Dios. Habla de un barrio así marginal de París y hay como están... y hay 3 clases desfavorecidas, ¿no? Que es el negro, el judío y el marroquí. O sea, el marroquí y el musulmán. Y nada, es guay porque también habla de eso, del control policial y eso, y es una peli muy guay. Un cantar, mira, hay una canción que a mí me parece la hostia, que es Mundo de Piedra, de un rapero venezolano que se llamaba Cancerbero, que es la hostia. O sea, cuenta 3 historias a la vez y las va entrelazando así. Es una pasada. Y además, o sea, todo rimándolo es la hostia. Y, a ver, un libro, ya que a mí hay algo que me da mucha vergüenza, porque yo no sé mucho de leer, y sí que debería leer más, y algo que no llevo bien, pero no sé, lo que más suelo leer es acerca de cosas del diseño, que lleve lo mío y así, o cosas de música o de cine o así. Entonces, no sé, mira, el cine según Hitchcock, que lo leí hace tiempo, y bueno, es una entrevista que hace Truffaut a Hitchcock y habla de cine, y es interesante. Cuenta así anécdotas también de las películas de Hitchcock, o sea que es guay de leer, es entretenido. Segunda vez que sale Truffaut en este programa. ¿Ah, sí? No la última. Ay, mira, y un disco que me apetece a mí añadirlo, ya que el libro pues, ha sido la pata coja, pues un disco, el segundo de DRD, que hay un grupo folk de aquí de Asturias que la hostia. Y el segundo disco, Canela en Rama. Bueno, pues nada más que decir. Nada más. Me toca despedir, me da mucha pena. Bueno, nos despedimos después de esta entrevista tan prestosa. Muchas gracias, Perla. Esperamos que te vaya muy bien y que puedas desarrollar carrera musical y artística en Asturias como tú mereces. Y fuera también, que eso bueno, significa fuera, que llegue un éxito muy bueno. Está bien, Y a nivel mundial, hombre, claro. Exactamente, pero bueno, que se xunte más la xente moza de Asturias para hacer cosas guays, por favor. Y nada, despedímonos con un recital de mujeres poetas asturianas y con la canción El mal tiempo de Ferla Mejía. Muchas gracias y esto fue todo por hoy. Cuéntallos que nun viví como había facelo, que me apegué al fumo del pitu más enceso. Cuéntallos que nun fui libre y que inda necesitaba más de ti. Libre. ¿Qué coño oye ser libre si estoy escribiendo mal? Porque enta siento que nin deseando la mi propia dicción herma en papel y abondo, si nun me siento libre. Si a la mi oyende se encuentra en el propio sentido de la palabra libertad cuando nin esta pequeña la entiende. Porque ¿quién ye libre si nin siquiera ye conoció el to saber? ¿Quién ye libre? ¿Quién? ¿Da quien entiende la palabra libertad en sí misma, en sin complexio? Porque yo, sí, prisionera y servidora, nun soy a topar sentido a cuya de los tiazo a un diccionario. Libre. Quizá ves y él que da vueltas nun prau, floríu, revuelto, y xira, y xira, y xira, y sigue xirando, porque naide lo mira en sin más ser que el que dulda de esta condena. Libre. Quizá ves libre el que recita, al alto la lleva, actuando, gesticulando, mascaritándose de poeta, porque nadie lo miran sin más ser que el que dulda de esta condena. ¿Da quien atalanta la palabra libertad en sí misma, en sin complexio? Porque yo, sí, joder, yo, prisionera y servidora, nun soy quien pa' encontrar sentido a cuya de los tiaz a un diccionario. Un paso al frente.